No necesitas pegarme, Esteban. Que ya lo perdiste todo. ¿Qué hiciste con mi dinero? Qué patético. Ni el banco te respeta. Marido golpea a su esposa en el hotel donde esconde a su amante, pero ella ya le vació la cuenta. El ruido del golpe resonó por toda la habitación, como un trueno seco que cortó el aire tibio de Miami. Mariana Esquivel de Robledo sintió el ardor inmediato en su mejilla izquierda, mientras su cuerpo se tambalea hacia atrás, chocando contra la pared del elegante salón de su casa. Sus ojos cafés se llenaron de lágrimas, no tanto por el dolor físico, sino por la confirmación de algo que había temido durante meses. Esteban Robledo Santamaría, su esposo de 20 años, el hombre que había jurado amarla y respetarla, la había golpeado por primera vez. Pero lo que él no sabía era que en ese preciso momento, mientras su mano aún temblaba de rabia, las cuentas bancarias que tanto lo enorgullecían ya estaban vacías. Mariana había jugado sus cartas mucho mejor de lo que cualquiera hubiera imaginado. Pero para entender cómo se llegó a ese momento de quiebre, es necesario regresar 3 meses atrás, cuando todo parecía perfecto en la vida de los Robledo. La brisa marina de Miami acariciaba las cortinas de seda blanca del penthouse en Brickell Avenue, mientras Mariana terminaba de preparar la cena en la cocina de mármol italiano. Sus manos delicadas cortaban los vegetales con precisión milimétrica, cada movimiento calculado, como si fuera una danza que había perfeccionado durante años. El aroma del salmón al horno se mezclaba con el perfume de gardenias que siempre llevaba, creando esa atmósfera hogareña que había caracterizado su matrimonio desde el principio. El reloj de la cocina marcaba las 9:15 de la noche. Esteban llegaría tarde otra vez, como había sido la costumbre durante los últimos meses. Sus juntas de negocios se extendían cada vez más, y sus explicaciones se volvían cada vez más elaboradas. Mariana colocó los platos en la mesa del comedor, ajustó los cubiertos de plata y encendió las velas aromáticas que tanto le gustaban a su esposo. Todo tenía que estar perfecto para cuando él llegara. Ismael, su hijo de 17 años, bajó las escaleras con los audífonos puestos, moviéndose al ritmo de la música que solo él podía escuchar. Su parecido con Esteban era innegable. La misma mandíbula cuadrada, los mismos ojos verdes penetrantes, la misma complexión atlética. Pero en su mirada había algo diferente, una sensibilidad que su padre había perdido hace tiempo. ¿Otra vez papá no viene a cenar?, preguntó Ismael, quitándose los audífonos y observando la mesa puesta para 3 personas. Mariana sonrió con esa paciencia maternal que había desarrollado durante años de matrimonio. Ya sabes cómo es tu padre, mijo. Los negocios no esperan. Además, llegará en cualquier momento. Pero ambos sabían que eso no era cierto. Esteban llegaría pasada la medianoche, con olor a perfume diferente al que usaba por las mañanas, con manchas de pintalabios que no era del tono que Mariana acostumbraba, y con esa sonrisa falsa que había perfeccionado para disimular sus mentiras. Mientras cenaban en silencio, Mariana observaba a su hijo con ternura. Ismael había comenzado a hacer preguntas incómodas sobre las ausencias de su padre, sobre los cambios en su comportamiento, sobre las llamadas telefónicas que Esteban cortaba abruptamente cuando ellos entraban a la habitación. El muchacho no era tonto. Había heredado la inteligencia de ambos padres, pero también la intuición aguda de su abuelo materno. «Ma, ¿tú crees que papá nos está diciendo la verdad sobre todo esto del trabajo?», preguntó Ismael de repente, dejando su tenedor sobre el plato. Mariana sintió cómo se le hacía un nudo en la garganta. Durante meses había perfeccionado el arte de mentirse a sí misma, de crear justificaciones para cada comportamiento extraño de Esteban, de encontrar explicaciones lógicas para lo que claramente eran señales de infidelidad. Pero cuando su propio hijo comenzaba a dudar, se daba cuenta de que la fachada que tanto había cuidado empezaba a resquebrajarse.
Tu papá es un hombre muy trabajador, Ismael. Siempre ha sido así. Desde que lo conocí, siempre ha puesto el trabajo en primer lugar para darnos lo mejor. Las palabras salían de su boca automáticamente, como si fuera un guión que hubiera memorizado. Ismael la miró con esos ojos verdes que le recordaban tanto a Esteban cuando era joven, cuando aún la miraba con amor verdadero. Yo no soy un niño, me doy cuenta de las cosas. Papá llega diferente, habla diferente, hasta camina diferente, y tú has cambiado también. Taj. Mariana sintió cómo se le aceleraba el pulso. Su hijo era más perceptivo de lo que había imaginado. Durante semanas había practicado frente al espejo esa sonrisa perfecta, esa actitud de esposa feliz y satisfecha, pero al parecer no había logrado engañar a la persona que más la conocía después de su esposo. ¿En qué he cambiado, mijo?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. No lo sé exactamente. Es como si estuvieras actuando todo el tiempo, como si fueras otra persona. Ismael tomó un sorbo de agua y la observó detenidamente. Y hay días que te veo revisando papeles, usando la computadora en horas raras. Antes tú nunca te metías en los asuntos del banco o del negocio de papá. Mariana sintió cómo se le helaba la sangre. Había sido tan cuidadosa, tan discreta en sus investigaciones. Había esperado a que Ismael estuviera en la escuela y Esteban en sus supuestas juntas para revisar los estados de cuenta, para rastrear los gastos sospechosos, para descubrir poco a poco la doble vida de su esposo. Pero al parecer, su hijo había notado algunos de esos momentos. Solo estoy tratando de entender mejor nuestras finanzas, mijo. Tu papá siempre se ha encargado de todo, pero creo que es importante que yo también sepa cómo están las cosas. Mintió con una facilidad que la sorprendió incluso a ella misma. La conversación se vio interrumpida por el sonido familiar de las llaves en la cerradura principal. Esteban había llegado. Mariana miró el reloj, las 11:30, más temprano de lo usual, pero aún así bastante tarde como para que la cena se hubiera enfriado completamente. «Ya llegué», gritó Esteban desde la entrada, con esa voz potente que había usado durante años para imponer respeto en las salas de juntas de Miami. Mariana se apresuró a calentar su plato en el microondas, mientras escuchaba los pasos de su esposo subiendo las escaleras hacia su habitación. Era parte de la rutina. Esteban llegaba, se cambiaba de ropa, se duchaba rápidamente y después bajaba a cenar como si fuera lo más normal del mundo llegar casi a medianoche. Ismael terminó su cena en silencio y subió a su habitación sin despedirse de su padre. En las últimas semanas, la relación entre padre e hijo se había vuelto tensa. Ismael había comenzado a responder con monosílabos, a evitar las conversaciones familiares, a encerrarse en su cuarto cada vez que Esteban trataba de acercarse a él. Cuando Esteban bajó finalmente, traía puesta una camisa limpia y pantalones casuales. Su cabello aún estaba húmedo de la ducha, pero Mariana pudo notar ese aroma que no era de su champú habitual. Era más dulce, más femenino, un perfume que definitivamente no era el suyo. «¿Cómo estuvo tu día, mi amor?», preguntó Esteban, besando la frente de Mariana con esa rutina mecánica que había reemplazado a los besos apasionados de años anteriores. «Bien, tranquilo. Ismael y yo cenamos juntos. Te guardé tu platillo», respondió Mariana, colocando el plato caliente frente a él. Esteban comenzó a comer mientras revisaba su teléfono móvil. Las notificaciones llegaban constantemente y él las revisaba con una sonrisa que Mariana no había visto en meses. Era una sonrisa diferente, más juvenil, más emocionada, la sonrisa de un hombre enamorado. «¿Cómo estuvo tu junta?», preguntó Mariana, sabiendo que la respuesta sería la misma historia elaborada que había escuchado docenas de veces. «Complicada, pero productiva. Estamos cerrando un negocio muy importante con unos inversionistas de Caracas. Ya sabes cómo son estos latinos. Les gusta hacer todo con calma, con muchas cenas, muchas conversaciones». Esteban no levantó la vista de su teléfono mientras hablaba. Mariana observó detenidamente a su esposo.
Durante 20 años había memorizado cada gesto suyo, cada expresión, cada tono de voz, y lo que veía frente a ella era a un hombre que mentía con una facilidad que la asustaba. No había inversionistas de Caracas, no había juntas que se extendieran hasta la medianoche. Había algo más, alguien más. ¿Y mañana también tienes junta?, preguntó, tratando de sonar casual. Sí, de hecho, mañana será un día muy largo. Probablemente llegue aún más tarde. Esteban finalmente levantó la vista y la miró directamente. No me esperes despierta, mi amor. Necesitas descansar. Esa frase se había vuelto su nueva muletilla. No me esperes despierta. Como si el hecho de que ella durmiera temprano fuera a borrar las evidencias de sus mentiras. Como si el sueño pudiera hacer desaparecer el olor a perfume ajeno, las manchas de pintalabios en el cuello de sus camisas, los recibos de restaurantes caros a los que nunca la había llevado. Después de la cena, mientras Esteban se encerraba en su oficina para hacer llamadas importantes, Mariana se dedicó a limpiar la cocina con una meticulosidad obsesiva. Cada plato, cada cubierto, cada superficie tenía que quedar impecable. Era su manera de mantener el control sobre algo cuando su mundo se desmoronaba en cámara lenta. El teléfono de la casa sonó cerca de las 12:30. Mariana contestó, esperando que fuera su padre, que a veces llamaba tarde para saber cómo estaba. «Bueno», respondió con voz suave. «Disculpe, señora, ¿está el señor Esteban?», preguntó una voz femenina joven, con un acento que Mariana no pudo identificar completamente. «¿Quién habla?», preguntó Mariana, sintiendo cómo se le aceleraba el corazón. La línea se cortó inmediatamente. Mariana se quedó parada en la cocina, sosteniendo el teléfono en la mano, procesando lo que acababa de escuchar. Era una voz joven, definitivamente femenina, y había preguntado por Esteban con una familiaridad que no era profesional. No era la voz de ninguna secretaria o asistente, era la voz de alguien que conocía a su esposo de manera personal. Subió las escaleras lentamente, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que Esteban podría escucharlo desde su oficina. Cuando llegó a su habitación, se sentó frente al tocador y se miró en el espejo. Su rostro seguía siendo el mismo de siempre. Piel tersa, ojos expresivos, sonrisa que había cautivado a Esteban hace tantos años. Pero algo había cambiado. En sus ojos había una determinación nueva, una fuerza que no había tenido antes. Al día siguiente, mientras Esteban se preparaba para otra de sus juntas, Mariana tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. En cuanto su esposo salió de la casa, se dirigió directamente a su computadora y comenzó a investigar. No más mentiras, no más fingir que no se daba cuenta. Era hora de descubrir la verdad. Y desde donde sea que nos estén viendo nuestras historias narradas, queremos que sepan que nos encanta leer sus comentarios. Cuéntenos desde qué ciudad o país nos siguen, porque sus opiniones son las que nos motivan a seguir contando estas historias que los mantienen al borde del asiento. El Maserati plateado de Esteban cortaba las calles de Miami Beach como una navaja a través de la seda. Sus manos aferraban el volante de cuero mientras los rascacielos se reflejaban en el parabrisas tintado, pero su mente estaba completamente enfocada en el encuentro que lo esperaba. No era una junta de negocios lo que lo tenía tan ansioso. Era ella. Catalina Méndez lo esperaba en la suite presidencial del Hotel Océano Azul, ese refugio de lujo que se había convertido en su paraíso secreto durante los últimos 6 meses. El hotel se alzaba majestuoso frente al océano Atlántico, sus 30 pisos de cristal y acero brillando bajo el sol de la tarde como un faro de tentación. Esteban entregó las llaves al valet sin siquiera mirarlo, su atención completamente consumida por la anticipación de lo que encontraría arriba. En el bolsillo interior de su saco, llevaba una pequeña caja de terciopelo azul marino que contenía unos aretes de diamantes que había comprado esa mañana.
$15,000 que justificaría después como gastos de representación empresarial. Gloria Manzano observaba desde la recepción principal mientras Esteban cruzaba el lobby de mármol blanco con incrustaciones doradas. A sus 42 años, Gloria había visto todo tipo de secretos pasar por ese hotel, pero la relación entre Esteban y Catalina había llamado su atención por su intensidad y por la generosidad económica que implicaba. Cada encuentro significaba propinas de $1,000 para ella, además de los gastos astronómicos que Esteban hacía en el hotel. Champán Dom Perignon, cenas privadas preparadas por el chef francés, masajes en pareja y habitaciones que costaban más por noche de lo que muchas familias ganaban en un mes. «Buenas tardes, señor Robledo», saludó Gloria con esa sonrisa profesional que había perfeccionado durante años de trabajar con la élite de Miami. «La señorita Méndez ya está en la suite. Todo está preparado según sus especificaciones». Esteban le deslizó discretamente un sobre manila que contenía los billetes de $100. «Gracias, Gloria. Y recuerda, por supuesto, señor, la discreción es nuestra especialidad». Gloria guardó el sobre en el cajón de su escritorio con un movimiento fluido que hablaba de años de práctica en este tipo de transacciones. El ascensor privado lo llevó directamente al piso 30, donde Catalina lo esperaba en una bata de seda negra que contrastaba perfectamente con su piel dorada. A los 26 años, Catalina Méndez era una obra de arte viviente. Cabello castaño que caía en ondas perfectas sobre sus hombros desnudos, ojos verdes como esmeraldas que parecían contener todos los secretos del mundo y una sonrisa que había conquistado a Esteban desde el primer momento que la vio en esa galería de arte en Wynwood. «Mi amor, llegaste temprano», murmuró Catalina con ese acento venezolano que volvía loco a Esteban. Sus labios carnosos se curvaron en una sonrisa que prometía todo tipo de placeres. Esteban la tomó entre sus brazos, sintiendo cómo desaparecían todos los problemas del mundo exterior. En los brazos de Catalina no existía Mariana con sus preguntas incómodas, no existía Ismael con sus miradas de reproche, no existía la rutina asfixiante de un matrimonio que había perdido toda su pasión. Aquí era simplemente un hombre enamorado, un hombre que se sentía vivo otra vez. «Tengo algo para ti», susurró Esteban, sacando la pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Los ojos de Catalina se iluminaron como los de una niña en Navidad. Durante los 6 meses que llevaban juntos, Esteban la había colmado de regalos: un collar de perlas tahitianas, un reloj Cartier, zapatos Louboutin, vestidos de diseñador que costaban más que el salario mensual de la mayoría de las personas. Pero para Catalina cada regalo no era solo una muestra de amor, sino un paso más hacia la vida de lujo que siempre había soñado. «Esteban, no debiste», murmuró mientras abría la caja y descubría los aretes de diamantes que brillaban como pequeñas estrellas. «Nada es demasiado para ti, mi reina». Esteban le acarició el rostro con una ternura que hacía años no mostraba en casa. «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida». Mientras Esteban y Catalina se perdían en su burbuja de pasión y lujo a 15 kilómetros de distancia, Mariana Esquivel se encontraba en una situación completamente diferente. Sentada frente al escritorio de roble del gerente del Banco Internacional de Miami, observaba detenidamente la pantalla de la computadora que mostraba los movimientos de las cuentas familiares. «Señora Robledo, como usted puede ver, la transferencia se ha completado exitosamente», explicó el señor Martínez, un hombre de mediana edad con lentes dorados que había sido el asesor financiero de la familia durante más de 10 años. $250,000 han sido transferidos de la cuenta conjunta principal a la cuenta de inversiones que abrimos a su nombre el mes pasado. Mariana asintió con la calma de alguien que había planificado cada movimiento con precisión militar.
Durante los últimos 3 meses, desde que había descubierto los primeros indicios de la infidelidad de Esteban, había estado ejecutando una estrategia financiera que su esposo jamás habría imaginado que ella fuera capaz de concebir. Pequeñas transferencias, inversiones aparentemente rutinarias, movimientos que individualmente parecían insignificantes, pero que colectivamente representaban una fortuna considerable. ¿Y el señor Robledo tiene conocimiento de estas transacciones?, preguntó el señor Martínez, aunque ya conocía la respuesta. Era una pregunta que tenía que hacer por protocolo, pero Mariana había sido muy clara desde el principio sobre la naturaleza de sus operaciones. Mi esposo me ha dado autoridad completa sobre nuestras finanzas familiares, respondió Mariana con una seguridad que la sorprendía incluso a ella misma. Estas inversiones son para proteger el futuro de nuestro hijo y asegurar la estabilidad económica de nuestra familia. Lo que no le decía al señor Martínez era que también estaba protegiendo esos activos de las manos de una mujer que probablemente ni siquiera sabía el apellido real de Esteban. Durante semanas, Mariana había estado investigando los gastos extraños en las tarjetas de crédito, cenas en restaurantes caros para 2 personas cuando él supuestamente estaba en juntas de trabajo, compras en joyerías exclusivas cuando nunca le había regalado nada a ella en meses, gastos en hoteles de lujo en fechas que no coincidían con ningún viaje de negocios conocido. El patrón era tan obvio que Mariana se preguntaba cómo había podido ignorarlo durante tanto tiempo. O tal vez no lo había ignorado, tal vez simplemente había elegido no verlo, porque enfrentar la realidad habría significado destruir la vida que tanto trabajo le había costado construir. ¿Habrá algo más que necesite hacer hoy, señora Robledo?, preguntó el señor Martínez mientras imprimía los documentos de confirmación de la transferencia. «Solo una cosa más», respondió Mariana, abriendo su bolsa de mano y sacando una carpeta de manila. «Me gustaría abrir una cuenta individual adicional, algo completamente separado de las cuentas conjuntas». Mientras Mariana completaba los papeles para su nueva cuenta, Ismael se encontraba en su habitación, pero no estaba haciendo tarea como le había dicho a su madre. Estaba sentado frente a su computadora, navegando por las redes sociales de manera distraída cuando una publicación llamó su atención. Era una foto de su padre en lo que parecía ser una galería de arte, sonriendo ampliamente junto a una mujer joven y hermosa que definitivamente no era su madre. El pie de foto decía: «Noche increíble en la inauguración de la Galería Méndez, con mi musa y inspiración», y estaba etiquetado con el nombre de Catalina Méndez. Ismael sintió cómo se le hacía un nudo en el estómago. Durante semanas había tenido sospechas sobre el comportamiento extraño de su padre, pero ver esta foto era como recibir una confirmación que no había querido tener. Su padre no solo estaba mintiendo sobre sus actividades, estaba viviendo una doble vida completamente elaborada. El joven cerró la laptop y se quedó sentado en silencio, procesando lo que acababa de descubrir. ¿Debía decirle a su madre? ¿Ella ya lo sabía? Durante los últimos días había notado algo diferente en Mariana, una determinación silenciosa que no había visto antes. Era como si su madre estuviera preparándose para algo importante. De vuelta en el Hotel Océano Azul, Esteban y Catalina habían terminado de cenar en la terraza privada de la suite. El sol se había puesto sobre el océano, pintando el cielo de tonos dorados y rosados que se reflejaban en las copas de champán que sostenían en sus manos. «Esteban», murmuró Catalina, acurrucándose contra su pecho. «¿Cuánto tiempo más vamos a tener que escondernos así?». Era una pregunta que había estado haciendo con mayor frecuencia durante las últimas semanas. Al principio, el secreto había sido emocionante. La clandestinidad había añadido una dimensión de aventura a su relación.
Pero ahora Catalina quería más. Quería ser vista en público del brazo de Esteban. Quería conocer a sus amigos. Quería una vida real en lugar de estos encuentros en hoteles de lujo. Pronto, mi amor. Solo necesito resolver algunas cosas en casa, respondió Esteban, acariciando el cabello sedoso de Catalina. Mi esposa es complicada, pero ya tengo un plan. Lo que Esteban no sabía era que mientras él hacía planes para dejar a Mariana, ella ya había comenzado a ejecutar los suyos propios. Y mientras él gastaba miles de dólares en regalos para Catalina, Mariana estaba sistemáticamente moviendo los activos familiares fuera de su alcance. La noche estaba llegando a su fin, cuando Gloria Manzano subió personalmente al piso 30 para entregar una botella de champán adicional que Esteban había solicitado. Era una excusa para tener una conversación que había estado posponiendo durante días. «Señor Robledo», dijo Gloria después de que Catalina se había retirado al baño, «disculpe que lo moleste, pero hay algo que creo que debería saber». Esteban la miró con curiosidad. Gloria nunca había iniciado una conversación personal con él. Siempre se había limitado estrictamente a su papel profesional. «¿Qué sucede, Gloria? La semana pasada una señora vino al hotel preguntando por usted. Una mujer elegante, de unos 40 años, cabello castaño claro. Dijo que era su esposa y que necesitaba confirmación de que usted había estado aquí en ciertas fechas para un asunto de seguros». Esteban sintió cómo se le helaba la sangre. La descripción coincidía perfectamente con Mariana. «¿Y qué le dijiste?» «Le dije que por política de privacidad no podía confirmar ni negar la presencia de ningún huésped sin autorización escrita del mismo». Gloria hizo una pausa, observando la reacción de Esteban, pero ella parecía muy segura de lo que buscaba. Incluso mencionó fechas específicas. Esteban se quedó en silencio durante varios segundos, procesando esta información. Si Mariana había estado investigándolo, eso significaba que sus sospechas eran fundadas. Pero, ¿cuánto sabía exactamente? ¿Y por cuánto tiempo había estado vigilándolo? ¿Algo más?, preguntó finalmente. Solo que pareció muy tranquila, no como una esposa celosa o sospechosa, más bien como alguien que estaba recolectando información. Gloria ajustó su chaqueta de hotel y se dirigió hacia la puerta. «Pensé que debería saberlo, señor». Cuando Gloria se fue, Esteban se quedó parado en la terraza, mirando las luces de Miami que se extendían hasta el horizonte. Por primera vez en meses, sintió una punzada de preocupación real. Mariana siempre había sido más inteligente de lo que él le daba crédito, pero la había subestimado durante tanto tiempo que había olvidado de lo que era capaz cuando se lo proponía. Catalina regresó del baño envuelta en una bata blanca del hotel, pero Esteban ya no estaba completamente presente. Su mente había regresado a casa, a su esposa, a las posibles consecuencias de que ella estuviera investigando su relación extramarital. «¿Todo bien, mi amor?», preguntó Catalina, notando el cambio en su expresión. «Sí, todo perfecto», mintió Esteban, atrayéndola hacia él. Pero, por primera vez desde que había comenzado esta aventura, sintió una sombra de duda sobre el control que creía tener sobre su vida doble. El rugido del motor del Maserati resonó por todo el vecindario cuando Esteban pisó el acelerador con más fuerza de la necesaria al entrar al garaje de su casa. Las palabras de Gloria seguían martillando en su cabeza como golpes de yunque. «Una señora vino preguntando por usted. Parecía muy segura de lo que buscaba. Mencionó fechas específicas. Cada palabra alimentaba la rabia que crecía en su pecho como un incendio descontrolado. Cerró la puerta del auto con tanta violencia que el sonido metálico rebotó entre las paredes del garaje. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba su corbata italiana y se pasaba las manos por el cabello perfectamente peinado. Durante 6 meses había vivido en una burbuja de perfección con Catalina, convencido
de que había logrado el equilibrio perfecto entre su vida familiar y su paraíso secreto. Pero ahora esa burbuja había estallado y la realidad lo golpeaba como una bofetada fría. Entró a la casa por la puerta que conectaba el garaje con la cocina, donde encontró a Mariana preparando lo que parecía ser una cena tardía. Ella levantó la vista y le sonrió con esa expresión serena que tanto lo había tranquilizado durante años, pero que ahora lo irritaba profundamente. ¿Cómo se atrevía a sonreírle cuando probablemente llevaba semanas espiándolo? «Hola, mi amor, ¿cómo estuvo tu día?», preguntó Mariana con voz suave, secándose las manos en el delantal que llevaba puesto. Esteban la observó detenidamente, buscando cualquier señal de culpabilidad en su rostro. Los ojos cafés de Mariana lo miraban con esa misma calidez de siempre, pero él ya no podía confiar en nada de lo que veía. Si ella había estado investigándolo, era una actriz mucho mejor de lo que había imaginado. «Mariana, necesitamos hablar», dijo con un tono que no había usado con ella en todos sus años de matrimonio. Era el mismo tono autoritario que empleaba en las salas de juntas cuando quería intimidar a sus oponentes. Ella ladeó la cabeza ligeramente, como si no entendiera el cambio súbito en su actitud. «Por supuesto. ¿Quieres que cenemos primero? Preparé tu platillo favorito». «No quiero cenar», gruñó Esteban, acercándose a ella hasta quedar apenas a unos centímetros de distancia. «Quiero que me expliques qué diablos andas haciendo investigándome». El rostro de Mariana se transformó en una máscara de confusión genuina que habría convencido a cualquier observador casual. Sus ojos se abrieron con sorpresa y sus labios se entreabrieron ligeramente, como si no pudiera procesar las palabras que acababa de escuchar. «¿Investigándote? Esteban, no entiendo de qué hablas. ¿Está todo bien? Te ves muy alterado». La respuesta de Mariana, tan perfectamente inocente, solo sirvió para encender aún más la furia de Esteban. Se acercó tanto a ella que pudo sentir su respiración en el rostro, sus ojos verdes brillando con una intensidad que Mariana nunca había visto antes. «No te hagas la tonta conmigo, Mariana. Sé que fuiste al Hotel Océano Azul preguntando por mí. Sé que has estado husmeando en mis asuntos». Su voz era apenas un susurro amenazante. «¿Qué más sabes?». Mariana dio un paso atrás, manteniendo esa expresión de confusión que había perfeccionado durante semanas de preparación para este momento. Sabía que este día llegaría eventualmente, pero no había esperado que Esteban reaccionara con tanta violencia. «Esteban, te juro que no sé de qué hotel me hablas. Nunca he ido a ningún Hotel Océano Azul. ¿Por qué iba a investigarte? Eres mi esposo, confío en ti completamente». Las palabras de Mariana, pronunciadas con esa sinceridad que había caracterizado todos sus años de matrimonio, habrían tranquilizado a cualquier hombre inocente. Pero Esteban ya no era el mismo hombre que se había casado con ella 20 años atrás. 6 meses de mentiras y engaños habían endurecido su corazón y alimentado su paranoia. «¡No me mientas!», gritó Esteban, perdiendo completamente el control. «La gerente del hotel me dijo que una mujer con tu descripción exacta fue a preguntar por mí. ¿Quién más podría haber sido?». Mariana retrocedió otro paso, genuinamente asustada por la intensidad de la rabia de su esposo. En 20 años de matrimonio, nunca lo había visto tan furioso, tan fuera de control. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras trataba de mantener la compostura. «Mi amor, creo que ha habido un malentendido. Tal vez alguien se hizo pasar por mí, o tal vez la gerente se confundió, pero te prometo que yo nunca he estado en ese hotel». Esteban estudió el rostro de su esposa durante varios segundos que se sintieron como una eternidad. La lógica le decía que Mariana estaba diciendo la verdad. Su expresión era demasiado convincente. Su confusión parecía demasiado auténtica. Pero la paranoia y la culpa que había estado acumulando durante meses nublaron su juicio. «¿Y las llamadas telefónicas?», continuó interrogándola, acorralándola literalmente contra la barra de la cocina. «Alguien llamó aquí anoche preguntando por mí. Una mujer joven. ¿También eso fue un malentendido?».
Mariana parpadeó varias veces, procesando esta nueva información. Efectivamente había contestado una llamada la noche anterior, pero no había pensado mucho en ella después de que la línea se cortara. ¿Te refieres a la llamada de anoche? Sí, alguien preguntó por ti, pero colgó cuando le pregunté quién era. Pensé que tal vez era una llamada equivocada o de ventas. No era una llamada equivocada, rugió Esteban, golpeando la barra de granito con el puño. El sonido resonó por toda la cocina como un disparo. Y tú lo sabes perfectamente. Fue en ese momento cuando la máscara de control de Esteban se desplomó completamente. Todos los meses de mentiras, todas las noches de regresar tarde inventando excusas, toda la presión de mantener dos vidas paralelas, se concentraron en un momento de furia ciega que dirigió directamente hacia la mujer que tenía frente a él. El golpe llegó tan rápido que Mariana no tuvo tiempo de reaccionar. La mano de Esteban se estrelló contra su mejilla izquierda con una fuerza que la hizo tambalearse hacia atrás, chocando contra los gabinetes de la cocina. El sonido del impacto fue seco y brutal, seguido inmediatamente por un silencio que pareció durar una eternidad. Mariana se llevó la mano a la mejilla, sintiendo el ardor inmediato y el sabor metálico de la sangre en su labio inferior, que se había cortado con sus propios dientes por la fuerza del golpe. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no tanto por el dolor físico, sino por la confirmación de que el hombre con quien había compartido 20 años de su vida era capaz de algo así. Esteban se quedó parado frente a ella, con la mano aún levantada, observando el resultado de su explosión de violencia. Por un momento, sus ojos verdes mostraron una chispa de arrepentimiento, como si acabara de despertar de una pesadilla y se diera cuenta de lo que había hecho. Pero la paranoia y la rabia seguían corriendo por sus venas como veneno. «Mira lo que me hiciste hacer», murmuró, como si la culpa fuera de Mariana por haber provocado su reacción. «Si me hubieras dicho la verdad desde el principio, nada de esto habría pasado». Mariana lo miró con una mezcla de incredulidad y dolor que traspasó algo profundo en el pecho de Esteban. Durante todos los años de su matrimonio, ella había sido su refugio, su puerto seguro, la persona que siempre lo había apoyado incondicionalmente. Y ahora la había golpeado por primera vez en su vida. «Esteban», susurró Mariana con voz quebrada, «¿qué te está pasando? Este no eres tú». Pero antes de que Esteban pudiera responder, el sonido de pasos corriendo por las escaleras interrumpió el momento. Ismael había escuchado los gritos desde su habitación y había bajado corriendo para ver qué estaba pasando. Cuando llegó a la cocina y vio a su madre con la mejilla roja e hinchada, con lágrimas corriendo por sus ojos, algo se rompió dentro de él. «¿Qué le hiciste a mi mamá?», rugió Ismael, con una voz que sonaba mucho más madura de sus 17 años. Esteban se dio vuelta para enfrentar a su hijo, y por primera vez en meses sintió una punzada de vergüenza real. Ismael lo miraba con una mezcla de shock, decepción y furia que lo golpeó como una bofetada. «Hijo, esto no es lo que parece. Tu madre y yo solo estábamos teniendo una discusión». «Una discusión no deja moretones», gritó Ismael, interponiéndose entre sus padres y colocándose protectoramente frente a Mariana. «Le pegaste a mi mamá». Esteban sintió como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. La mirada de desprecio en los ojos de su hijo era más dolorosa que cualquier golpe físico que hubiera recibido en su vida. Durante 17 años había sido el héroe de Ismael, el hombre fuerte y exitoso que había construido un imperio financiero para darle lo mejor a su familia. Y ahora, en un momento de locura, había destruido esa imagen para siempre. «Ismael, no entiendes la situación. Tu madre ha estado...» «No me importa lo que haya hecho», interrumpió Ismael, su voz cargada de una indignación justa que resonó por toda la casa. «Nadie tiene derecho a golpear a nadie, y mucho menos un hombre a una mujer.
El sonido del timbre de la puerta principal cortó la tensión del momento como un cuchillo. Los tres se quedaron inmóviles, como estatuas en un museo de tragedias familiares, hasta que el timbre sonó otra vez, seguido de golpes insistentes en la puerta. «Mariana, soy papá. ¿Está todo bien ahí adentro?». La voz de don Aurelio Esquivel resonó desde el otro lado de la puerta principal, cargada de preocupación. El hombre de 68 años había decidido hacer una visita sorpresa a su hija, trayendo el postre de flan que había preparado esa tarde. Pero los gritos que había escuchado desde afuera lo habían alarmado profundamente. Mariana se limpió rápidamente las lágrimas y trató de compostura, pero el daño en su rostro era imposible de ocultar. Esteban la miró con una mezcla de pánico y amenaza silenciosa, como si estuviera advirtiéndole que no dijera nada sobre lo que había pasado. «Ve a abrir», le dijo a Ismael con voz ronca, «y actúa normal». Pero Ismael no se movió. En cambio, miró a su madre con ojos llenos de determinación. «Mamá, tienes que contarle al abuelo lo que pasó. No puedes proteger a alguien que te lastima». Don Aurelio, que había estado esperando pacientemente afuera, finalmente decidió usar la llave que Mariana le había dado años atrás para emergencias. Cuando entró a la casa y caminó hacia la cocina, la escena que encontró lo dejó paralizado por varios segundos. Su hija, su pequeña Mariana, estaba recargada contra los gabinetes de la cocina con la mejilla visiblemente hinchada y marcas rojas en el cuello. Ismael estaba parado protectoramente frente a ella y Esteban se veía como un animal acorralado, con los ojos inyectados de sangre y las manos cerradas en puños. «¿Qué carajos pasó aquí?», preguntó don Aurelio con una voz que podría haber congelado el infierno. A pesar de sus 68 años, don Aurelio Esquivel seguía siendo un hombre imponente. Había construido su vida desde cero cuando llegó de Puerto Rico con nada más que esperanza y determinación. Y había criado a Mariana con valores de dignidad y respeto que no estaba dispuesto a ver pisoteados por nadie. Esteban trató de recuperar su compostura, adoptando esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años de negocios. «Don Aurelio, qué sorpresa verlo por aquí. Mariana tuvo un pequeño accidente en la cocina. Se resbaló y se golpeó contra...». «¡No!», gritó Ismael interrumpiendo la mentira de su padre. «Él le pegó, yo lo escuché desde arriba. Estaba gritándole y después escuché el golpe». Don Aurelio miró alternativamente a su nieto, a su hija y finalmente a Esteban. Sus ojos, que habían visto mucho mundo durante casi 7 décadas de vida, no mostraron ni una pizca de duda sobre lo que había pasado realmente. «Mariana», dijo con voz suave pero firme, «mírame a los ojos y dime la verdad». Mariana levantó la vista hacia su padre, ese hombre que había sacrificado tanto para darle una vida mejor, que había trabajado 18 horas al día para pagarle la universidad, que había caminado con ella hasta el altar el día de su boda con Esteban. En esos ojos vio todo el amor y la protección que había recibido durante toda su vida, y por primera vez en meses se sintió verdaderamente segura. «Papá», susurró, y su voz se quebró al pronunciar esa palabra que no había usado en años. No necesitó decir nada más. Don Aurelio leyó toda la historia en la expresión de su hija, en los moretones de su rostro, en la forma en que Ismael se mantenía protectoramente cerca de ella. Se dirigió hacia Esteban con pasos medidos, como un león viejo que todavía recordaba cómo cazar. «Esteban Robledo», dijo con una voz que parecía venir desde las profundidades de la tierra, «en mi cultura, un hombre que le pega a una mujer no es un hombre, es una cucaracha». Esteban retrocedió instintivamente. A pesar de ser más joven y físicamente más fuerte que don Aurelio, había algo en los ojos del viejo que lo aterraba más que cualquier amenaza física. «Don Aurelio, usted no entiende la situación. Mariana ha estado...». «La única situación que entiendo», interrumpió don Aurelio, «es que mi hija tiene la cara hinchada y tú tienes los nudillos rojos».
Lo que ninguno de los presentes sabía era que mientras esta confrontación se desarrollaba en la cocina, las cuentas bancarias de Esteban estaban llegando a números que habrían hecho temblar los cimientos de su mundo si hubiera tenido acceso a revisarlas en ese momento. Esa misma mañana, mientras él se perdía en los brazos de Catalina en el Hotel Océano Azul, Mariana había completado la transferencia final de $800,000 a una cuenta de inversiones en las Islas Caimán que Esteban desconocía por completo. Durante 3 meses, mientras él gastaba miles en regalos para su amante, ella había estado sistemáticamente vaciando las cuentas familiares con la precisión de un cirujano y la paciencia de un estratega militar. Cada transferencia había sido cuidadosamente justificada como inversiones familiares o movimientos de capital para optimizar los rendimientos. Su asesor financiero, el señor Martínez, había ejecutado cada operación sin sospechar que estaba participando en la venganza financiera más elaborada que había visto en su carrera. El golpe que Esteban le había dado a Mariana no había sido solo el primer acto de violencia física en su matrimonio. Había sido el momento exacto en que perdió acceso a más del 80% de su fortuna personal. La ironía era tan perfecta que habría sido cómica si no hubiera sido tan devastadora. Mientras don Aurelio se quedaba esa noche en la casa para asegurarse de que su hija estuviera segura, e Ismael se negaba a dirigirle la palabra a su padre, Esteban se encerró en su oficina tratando desesperadamente de entender cómo su vida perfecta se había convertido en una pesadilla en cuestión de horas. No sabía que lo peor estaba por venir. La madrugada del miércoles encontró a Esteban despierto en su oficina, rodeado de papeles esparcidos y con los ojos inyectados en sangre después de una noche sin dormir. Las primeras luces del amanecer se filtraban por las persianas venecianas, creando sombras que parecían burlarse de su desesperación. Había intentado revisar sus cuentas bancarias desde las 3 de la mañana, pero los números que aparecían en la pantalla de su computadora no tenían sentido. Sus dedos temblaron mientras marcaba por 5ª vez el número de atención al cliente del banco. Tenía que haber un error, una falla en el sistema, algo que explicara por qué sus cuentas principales mostraban saldos que apenas alcanzaban para cubrir los gastos de una semana. El Esteban Robledo, que había construido un imperio financiero durante 20 años, no podía simplemente haber perdido todo de la noche a la mañana. «Buenos días, señor Robledo», respondió la voz familiar de Patricia, la ejecutiva de cuentas que había manejado sus finanzas durante años. «¿En qué puedo ayudarle?» «Patricia, necesito que revises mis cuentas inmediatamente. Hay algo que no está bien. Los saldos que veo no pueden ser correctos». Su voz sonaba ronca, desesperada, como la de un hombre al borde del abismo. «Por supuesto, señor. Déjeme revisar. Veo que ha habido actividad considerable en sus cuentas durante los últimos 3 meses, múltiples transferencias autorizadas a cuentas de inversión y fondos de protección patrimonial». Esteban sintió como si alguien le hubiera conectado cables eléctricos directamente al corazón. ¿Transferencias autorizadas? ¿Quién las autorizó? Según nuestros registros, todas fueron autorizadas por la señora Mariana Esquivel de Robledo, quien tiene poderes completos sobre las cuentas familiares según la documentación que usted mismo firmó hace 5 años. El mundo de Esteban se detuvo por completo. Recordaba vagamente haber firmado esos documentos años atrás, cuando Mariana había insistido en que era importante que ambos tuvieran acceso completo a las finanzas familiares en caso de emergencia. En ese momento le había parecido una precaución sensata. Nunca había imaginado que su propia esposa usaría esos poderes en su contra. ¿Cuánto dinero se ha transferido en total?, preguntó con voz apenas audible. «Un momento, señor. El total de las transferencias asciende a $2.400.000, distribuidos entre varias cuentas de inversión y un fondo fiduciario a nombre de su hijo Ismael».
Esteban dejó caer el teléfono como si fuera un hierro candente. $2.400.000. Prácticamente toda su fortuna líquida había desaparecido mientras él jugaba a ser el amante perfecto en hoteles de lujo. La ironía era tan brutal que le arrancó una risa amarga que resonó por toda la oficina vacía. Se levantó de su escritorio con movimientos robóticos y caminó hacia la sala principal, donde encontró a Mariana preparando el desayuno como si fuera un día cualquiera. Ella llevaba puesto un vestido azul marino que le quedaba perfectamente, y su cabello castaño estaba recogido en un moño elegante que dejaba ver la marca morada que él le había dejado en la mejilla la noche anterior. «Buenos días, Esteban», dijo Mariana sin levantar la vista de los huevos que estaba preparando. Su voz era tranquila, controlada, como la de alguien que había estado esperando este momento durante meses. «¿Dónde está mi dinero?», preguntó Esteban sin preámbulos, su voz cargada de una furia fría que habría aterrorizado a cualquiera que no lo conociera tan bien como lo conocía Mariana. Ella finalmente levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. Por primera vez en 20 años de matrimonio, Esteban vio algo en la mirada de su esposa que nunca había estado ahí antes. Poder. Un poder silencioso, calculado, que lo hizo sentir como un ratón frente a una serpiente. «Nuestro dinero está perfectamente seguro, mi amor, invertido en fondos que protegerán el futuro de nuestra familia». Su sonrisa era serena, casi maternal, como si estuviera explicándole algo obvio a un niño confundido. «No me tomes el pelo, Mariana. Moviste $2,5 millones sin consultarme. Eso es robo». Mariana apagó la estufa y se giró para enfrentarlo completamente. Cuando habló, su voz tenía una firmeza que Esteban jamás había escuchado antes, como si durante todos estos años hubiera estado hablando con una actriz y ahora finalmente conociera a la mujer real. «Robo. Esteban, esas transferencias están perfectamente documentadas y son completamente legales. Utilicé los poderes que tú mismo me otorgaste hace 5 años cuando insististe en que yo debía tener acceso completo a nuestras finanzas». Hizo una pausa, observando cómo la realización golpeaba el rostro de su esposo. «Además, considerando los gastos que has estado haciendo en los últimos meses, alguien tenía que proteger el patrimonio familiar». Las palabras de Mariana golpearon a Esteban como puñetazos físicos. No solo sabía sobre el dinero, sabía sobre todo. «¿De qué gastos hablas? ¿En serio quieres que repasemos la lista, Esteban?». Mariana abrió un cajón de la cocina y sacó una carpeta manila gruesa que había estado esperando este momento. «Tengo aquí todos los recibos. $15,000 en aretes de diamantes el martes pasado, $8,000 en una cena para 2 en Le Bernardin cuando supuestamente estabas en una junta de trabajo, $3,500 en champán Dom Perignon en el Hotel Océano Azul». Cada cifra que mencionaba era como una puñalada precisa en el orgullo de Esteban. Había sido tan descuidado, tan arrogante, que había dejado un rastro de papel que una detective aficionada habría podido seguir. «¿Cuánto tiempo has sabido?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Desde febrero», respondió Mariana sin vacilar, «cuando encontré el primer recibo del hotel en el bolsillo de tu saco. Al principio pensé que era un error, que tal vez habías llevado a un cliente ahí. Pero después encontré otro y otro más, y cuando empecé a revisar los estados de cuenta, el patrón se volvió obvio». Esteban se dejó caer en una de las sillas del comedor, sintiendo como si cada revelación le estuviera arrancando pedazos del alma. «¿Y por qué no me dijiste nada?». Por primera vez, desde que había comenzado la conversación, la máscara de serenidad de Mariana se resquebrajó ligeramente, dejando ver el dolor que había estado cargando durante meses. «Porque tenía la esperanza de que te dieras cuenta del error que estabas cometiendo y regresaras a nosotros, porque a pesar de todo, aún te amaba lo suficiente como para darte la oportunidad de arreglar las cosas». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz siguió firme.
Pero cuando me golpeaste anoche, cuando vi esa violencia en tus ojos, me di cuenta de que el hombre con quien me casé ya no existe. El sonido de pasos en las escaleras interrumpió el momento. Ismael bajaba para desayunar antes de irse a la escuela, pero se detuvo abruptamente cuando vio la tensión entre sus padres. El moretón en el rostro de su madre se veía aún más marcado a la luz del día, y sus ojos mostraron inmediatamente la misma furia que había sentido la noche anterior. ¿Otra vez están peleando?, preguntó Ismael, dirigiéndose directamente hacia su madre para asegurarse de que estuviera bien. Tu padre y yo estamos teniendo una conversación importante, mijo. ¿Por qué no desayunas y después hablamos?, respondió Mariana, acariciando el cabello de su hijo con esa ternura maternal que contrastaba dramáticamente con la frialdad que había mostrado hacia Esteban. Pero Ismael no se movió. Durante los últimos meses había estado observando los cambios en su familia y la revelación de la noche anterior había sido como una pieza que completó un rompecabezas que había estado armando subconscientemente. «Mamá», dijo Ismael mirando directamente a Mariana, «todo esto que está pasando tiene que ver con la mujer de la foto». Tanto Mariana como Esteban se quedaron inmóviles. «¿Qué foto?», preguntó Mariana. Ismael sacó su teléfono y después de unos segundos le mostró la pantalla a su madre. Era la misma foto que había encontrado días atrás. Esteban sonriendo junto a Catalina en la galería de arte, con el pie de foto que hablaba de mi musa e inspiración. Mariana observó la imagen durante varios segundos, estudiando cada detalle. La mujer era joven, hermosa, exactamente el tipo que un hombre de mediana edad elegiría para una aventura extramarital. Pero lo que más le dolió no fue ver a la amante de su esposo, sino la expresión de felicidad genuina en el rostro de Esteban. Era la misma expresión que había tenido cuando la miraba a ella durante los primeros años de su matrimonio. «Se llama Catalina Méndez», dijo Mariana finalmente, devolviendo el teléfono a su hijo. «Y tu padre ha estado gastando nuestro dinero en mantenerla durante los últimos 6 meses». La revelación golpeó a Ismael como una bofetada. Durante 17 años había admirado a su padre, había querido ser como él cuando fuera adulto. Pero en las últimas 24 horas, esa imagen se había desmoronado completamente. «¿Es verdad?», le preguntó Ismael directamente a Esteban, y en su voz había una madurez que no había estado ahí antes de que su mundo se pusiera de cabeza. Esteban miró a su hijo, ese joven que llevaba su apellido y que ahora lo observaba con una mezcla de decepción y desprecio que era más dolorosa que cualquier golpe físico. Por primera vez en meses, sintió el peso completo de las consecuencias de sus acciones. «Hijo, las cosas entre adultos son complicadas. Tu madre y yo». «Responde la pregunta», gritó Ismael, perdiendo la paciencia. «¿Tienes una amante? ¿Por eso llegas tarde? ¿Por eso le pegaste a mi mamá?» El silencio de Esteban fue respuesta suficiente. Ismael sacudió la cabeza con disgusto y se dirigió hacia su madre. «Ma, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. No sé cómo pudiste planear todo esto, pero me alegra que finalmente le hayas dado a papá lo que se merecía». Las palabras de su hijo llenaron a Mariana de una calidez que no había sentido en meses. Durante tanto tiempo se había sentido sola en su matrimonio, fingiendo que todo estaba bien mientras su mundo se desmoronaba. Pero ahora tenía el apoyo de la persona más importante en su vida. La puerta principal se abrió y don Aurelio entró con una bolsa de papel en las manos. Había pasado la noche en un hotel cercano, pero había regresado temprano para asegurarse de que su hija estuviera bien y para traer desayuno de la panadería puertorriqueña que tanto le gustaba a Mariana. «Buenos días, familia», dijo don Aurelio, pero su tono era cualquier cosa menos cálido cuando sus ojos se posaron en Esteban. El viejo observó la escena frente a él. Mariana parada junto a la cocina con documentos en las manos, Ismael a su lado en una postura protectora y Esteban hundido en una silla como un hombre derrotado.
La dinámica familiar había cambiado completamente en menos de 24 horas. «Papá», dijo Mariana, acercándose a besar la mejilla de su padre. «Esteban y yo estábamos hablando sobre algunos cambios que van a ocurrir en nuestras vidas». Don Aurelio estudió el rostro de su hija cuidadosamente. A pesar del moretón que le había dejado su esposo, había algo diferente en ella. Una confianza, una determinación que no había visto desde que era una niña y defendía a los compañeros más pequeños en el patio de la escuela. «¿Qué tipo de cambios, mija?» «Esteban se va a ir de la casa», respondió Mariana con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «Y va a tener que encontrar la manera de reconstruir su vida sin el dinero que gastó en su amante». Esteban levantó la cabeza bruscamente. «Mariana, no puedes echarme de mi propia casa. Esta casa está a mi nombre, Esteban. La puse a mi nombre hace 2 años cuando refinanciamos la hipoteca, ¿recuerdas? Tú dijiste que era una buena estrategia fiscal». Su sonrisa era fría como el hielo. «Y considerando que anoche me agrediste físicamente frente a nuestro hijo, tengo bases legales más que suficientes para obtener una orden de restricción». El mundo de Esteban siguió desmoronándose pedazo a pedazo. No solo había perdido su dinero, estaba perdiendo su hogar, su familia, todo lo que había dado por sentado durante años. «No puedes hacer esto», murmuró, pero ya no sonaba como el hombre poderoso que había sido. Sonaba como un niño asustado. «Ya lo hice», respondió Mariana simplemente. En ese momento, el teléfono de Esteban comenzó a sonar insistentemente. Era Catalina. Durante las últimas horas había estado tratando de contactarlo para coordinar un viaje a París que habían estado planeando. Pero cuando Esteban no contestó, ella había decidido tomar cartas en el asunto. El teléfono siguió sonando hasta que Mariana se acercó y contestó. «¿Bueno?», dijo con voz neutra. «¿Quién habla? ¿Dónde está Esteban?», preguntó Catalina con ese acento venezolano que había cautivado a Esteban. «Soy Mariana, la esposa de Esteban. ¿Eres Catalina?». El silencio del otro lado de la línea fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. «Catalina, ¿sigues ahí? Me gustaría platicar contigo sobre algo importante». ¿Qué quiere hablar conmigo?», preguntó Catalina finalmente, su voz temblando ligeramente. «Quería informarte que Esteban ya no tiene acceso a las cuentas familiares. De hecho, en este momento tiene aproximadamente $3,000 a su nombre. Así que si tus planes con él incluían algún componente financiero, tal vez quieras reconsiderar». Mariana había hablado con una calma devastadora, como si estuviera informando sobre el clima. Del otro lado de la línea se escuchó una respiración entrecortada, seguida de un silencio largo. $3,000, repitió Catalina finalmente. «Tal vez menos, dependiendo de los gastos que tenga hoy, pero quería que lo supieras directamente de mí, mujer a mujer». El clic de la línea cortándose resonó por toda la cocina. Catalina había colgado sin decir una palabra más. Esteban miró su teléfono con incredulidad. En 6 meses de relación, Catalina nunca había tardado más de 30 segundos en devolverle una llamada. Pero después de enterarse de su situación financiera real, había desaparecido de su vida tan rápido como había llegado. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Esteban?», preguntó Mariana, guardando la carpeta de documentos en el cajón. «Que perdiste una familia que te amaba de verdad por una mujer que solo te quería por tu dinero. Y ahora no tienes ni a la familia ni el dinero». Don Aurelio se acercó a su hija y la abrazó con orgullo. Durante años había visto cómo Esteban la trataba como si fuera un accesorio de su vida exitosa, pero había guardado silencio porque Mariana parecía feliz. Ahora veía que su hija había heredado no solo su inteligencia, sino también su paciencia estratégica. «Mija», le susurró al oído, «tu madre habría estado orgullosa de ti». Ismael observaba a su madre con una admiración nueva. Durante años la había visto como la esposa perfecta, la madre que siempre tenía todo bajo control. Pero ahora se daba cuenta de que había sido mucho más que eso. Había sido una estratega brillante
que había jugado una partida de ajedrez de 3 meses contra un oponente que ni siquiera sabía que estaba jugando. Esteban se levantó lentamente de la silla, mirando alrededor de la casa que había sido su hogar durante 15 años. Las paredes estaban llenas de fotos familiares, vacaciones en Disney World, graduaciones escolares de Ismael, aniversarios de boda que ahora parecían haber ocurrido en otra vida. En cada foto, Mariana sonreía con esa felicidad genuina que él había dado por sentada durante tantos años. ¿Y ahora qué se supone que haga?, preguntó, y por primera vez su voz no tenía rastro de arrogancia o autoridad, solo había derrota. «Ahora», respondió Mariana, «vas a aprender lo que significa reconstruir una vida desde cero, igual que mi padre tuvo que hacer cuando llegó a este país con nada. La diferencia es que él lo hizo con honor y dignidad». Esteban recogió sus llaves y su cartera del mueble de la entrada. Cuando se dirigía hacia la puerta, se detuvo y miró hacia atrás una última vez. «Mariana, a pesar de todo lo que pasó, en algún momento te amé de verdad». Ella lo miró con una expresión que mezclaba tristeza y pena. «Lo sé, Esteban, ese es precisamente el problema. Ese amor se convirtió en algo que creías que podías dar por sentado para siempre. Y cuando das por sentado algo tan valioso, inevitablemente lo pierdes». La puerta se cerró detrás de Esteban con un sonido final que resonó por toda la casa. Por primera vez en meses, Mariana sintió como si pudiera respirar completamente. No había victoria en lo que había hecho, no había alegría en la destrucción de su matrimonio, pero había justicia y había dignidad, y había la certeza de que nunca más permitiría que alguien la lastimara mientras ella fingía no darse cuenta. Ismael se acercó a su madre y la abrazó. «Mam, ¿estás bien?». Mariana miró alrededor de su cocina donde había preparado miles de cenas para un hombre que la había traicionado, donde había fingido felicidad durante meses mientras planeaba meticulosamente su venganza. Después miró a su hijo, que la observaba con respeto y admiración, y a su padre, que sonreía con orgullo. «Sí, mijo», respondió finalmente. «Por primera vez en mucho tiempo, estoy perfectamente bien». Afuera, Esteban se subió a su Maserati plateado y manejó hacia el Hotel Océano Azul, con la esperanza de que Gloria le permitiera quedarse algunas noches mientras encontraba un lugar permanente. No sabía que esa misma tarde, cuando Catalina no contestara sus llamadas y cuando se diera cuenta de que tendría que vender el auto para poder pagar la renta de un apartamento modesto, finalmente entendería el verdadero costo de haber subestimado a la mujer que había estado a su lado durante 20 años. En la casa de Coral Gables, Mariana comenzó a preparar el desayuno real para su familia verdadera, mientras planificaba mentalmente los siguientes pasos de su nueva vida. Había ganado más que dinero, había recuperado su dignidad, había ganado el respeto de su hijo y había demostrado que la paciencia y la inteligencia siempre triunfan sobre la arrogancia y la traición. La leona había despertado y su rugido resonaría durante mucho tiempo. La historia de Mariana nos enseña que la verdadera fuerza no siempre se manifiesta a través de gritos o confrontaciones directas. A veces, la mayor fortaleza reside en la paciencia silenciosa de quien observa, planifica y actúa con inteligencia estratégica. Durante meses, Mariana pudo haber explotado, pudo haber hecho escándalos, pudo haber destruido todo en un arrebato de ira justificada, pero eligió un camino diferente, el camino de la dignidad calculada. Esta historia nos recuerda que cuando alguien nos traiciona, tenemos una decisión fundamental que tomar. Podemos convertirnos en víctimas permanentes, lamentando eternamente lo que perdimos, o podemos transformar ese dolor en combustible para reconstruir una versión más fuerte de nosotros mismos. Mariana no se quedó paralizada por el descubrimiento de la infidelidad de Esteban.
Utilizó esa información como el primer paso de una estrategia que protegería no solo su futuro económico, sino también su dignidad y la de su hijo. La lección más profunda aquí es que el respeto hacia uno mismo no se negocia. Cuando Esteban cruzó la línea de la violencia física, Mariana ya tenía todas las herramientas necesarias para defenderse, no solo en el momento, sino para toda la vida. Había aprendido que anticiparse a los problemas y prepararse para ellos no es paranoia, es sabiduría práctica. Don Aurelio representa la importancia de tener raíces sólidas y valores inquebrantables que nos guíen en los momentos más oscuros. Las lecciones que había transmitido a su hija sobre paciencia, justicia y dignidad se convirtieron en las armas más poderosas que Mariana pudo haber tenido. Esto nos enseña que la verdadera herencia que dejamos a nuestros hijos no son las posesiones materiales, sino los principios morales que los sostendrán cuando la vida los desafíe. Ismael nos muestra que los jóvenes pueden ser los observadores más agudos de la hipocresía adulta. Su reacción ante la violencia de su padre y su apoyo incondicional hacia su madre demuestran que los valores se transmiten más a través de las acciones que de las palabras. La fortaleza que mostró Mariana no pasó desapercibida para su hijo. Al contrario, se convirtió en una lección viviente sobre cómo enfrentar la adversidad con dignidad. La historia también nos advierte sobre los peligros de dar por sentado a las personas que nos aman. Esteban asumió que Mariana siempre estaría ahí, sin importar cuánto la lastimara o humillara. Esta presunción arrogante lo llevó a subestimar completamente la inteligencia y determinación de su esposa. Cuando finalmente se dio cuenta de su error, ya era demasiado tarde para reparar el daño. Catalina representa a todas las personas que confunden el lujo temporal con el amor verdadero. Su abandono inmediato de Esteban cuando se enteró de su situación financiera real reveló la naturaleza superficial de su relación. Esto nos enseña a valorar a quienes nos aman por lo que somos, no por lo que podemos ofrecerles materialmente. La venganza de Mariana no fue impulsiva ni destructiva, fue meticulosa y restaurativa. No buscó destruir a Esteban por placer, sino proteger su futuro y el de su hijo. Utilizó las mismas herramientas legales y financieras que su esposo había puesto a su disposición, demostrando que a veces la justicia más efectiva es aquella que se sirve fría y calculada. Esta historia nos inspira a nunca subestimar nuestra propia capacidad de resistencia y reinvención. Mariana no era una mujer de negocios, no tenía experiencia en manejos financieros complejos, pero cuando la situación lo requirió, desarrolló las habilidades necesarias para protegerse. Esto demuestra que dentro de cada uno de nosotros existe un potencial dormido que puede despertar cuando las circunstancias nos exigen más de lo que creíamos posible. Finalmente, la historia nos enseña que la verdadera victoria no siempre se mide en términos de lo que ganamos, sino en términos de la dignidad que mantenemos durante el proceso. Mariana no se rebajó al nivel de las mentiras y traiciones de Esteban. Mantuvo su integridad mientras ejecutaba su plan, y al final, esa integridad fue lo que le permitió mirar a su hijo y a su padre a los ojos con orgullo. La lección más poderosa de esta historia es que no somos víctimas pasivas de las circunstancias que otros crean para nosotros. Tenemos el poder de escribir nuestro propio final, de tomar control de nuestra narrativa y de asegurarnos de que quienes nos lastiman enfrenten las consecuencias naturales de sus acciones. Mariana nos demuestra que la paciencia combinada con la acción estratégica puede ser más devastadora que cualquier explosión de ira y más sanadora que cualquier venganza impulsiva. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like
y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.